En los siguientes minutos vamos a hablar sobre el vínculo entre hermanos y para ese propósito me acompaña esta mañana Alix Taix, psicóloga, a quien le damos la más cordial bienvenida. Mi querida Alix. Hola, Pepe, ¿Cómo estás? estás? Muy buenos días, gracias por acompañarme esta mañana para conversar sobre el vínculo entre hermanos. Y conversábamos antes de la entrevista acerca de Caín y Abel, Sí. como la parte dogmática, y luego hablamos de la parte biológica, ¿no? Y creo que en otras escalas animales inferiores, los hermanos compiten por la madre, por la supervivencia también, o sea que no es raro que se peleen. Lo raro es que a veces se quieran el resto de su vida en otras especies de animales. En el ser humano esto no es así. Pero también hay algo animal. Hay un poco de eso, sí, claro. De todas maneras, el hermano es tu competencia directa, ¿no? Sí, claro. Estás compitiendo por el amor de la madre, que es la primera fuente de apego y de vínculo en los primeros años. Y además, obviamente, la madre es quien está relacionado con el tema de supervivencia. Entonces, la llegada del hermano es de todas maneras un conflicto natural. Los hermanos mayores no quieren que los hermanos menores estén a lo de la mamá. Siempre. No es raro que los... Es muy común los celos del hermano mayor. Le dice a la mamá, no lo cargues, Sí, ¿no? sí, sí. ¿Por qué le das? No le des, déjalo ahí. Sí. Esos celos son naturales, son naturales. Y generalmente los papás los toman como un problema y les cuesta verlo como una reacción natural, en la que más bien hay que acompañar al niño y ayudarlo a resolver ese conflicto. Porque cuando no se soluciona puede permanecer hasta la adolescencia, hijos adolescentes teniendo celos de un hermanito de 4 años y los papás esperan que este hijo por su edad comprenda que es un chiquitín, que tiene atenciones distintas, pero no es así. Para el niño que no ha superado el conflicto hay hermanos que son sumamente unidos y hay hermanos que se odian, ¿no? Hay otros que no se frecuentan por X razones, pero ¿de qué depende que los hermanos sean unidos? ¿Depende de la madre? ¿Depende de los modelos de crianza? ¿Depende de que uno sea normal y el otro sea un anormal celoso que odia al hermano porque lo cree que es mejor? O sea, ¿de qué depende? En realidad depende de una serie de factores muy amplia. Siempre se había dado mucha importancia a la edad de los hermanos, el orden, si eras el mayor, el del medio o el menor, la diferencia de edad entre hermanos, pero lo que se ha encontrado realmente en los estudios es que no hay un factor determinante, es la combinación de los mismos. Sí influyen estos factores, pero también influye cómo los padres manejan los conflictos entre los hermanos, cuál es la dinámica familiar, los rasgos de personalidad de cada hermano, porque cada uno trae su propio temperamento y no es lo mismo que un hermano con una tendencia agresiva, intolerante a la frustración, que un hermano más pasivo, con mayores habilidades sociales con las que viene naturalmente. Entonces, la conjunción de esos factores es lo que realmente va a determinar si va a haber una buena relación o no. Lo que sí es determinante es que la acción de los padres sobre la interacción de los hermanos es clave en si ellos logran resolver ese conflicto y relacionarse bien o no. Hay muchas cosas que se me vienen a la cabeza. Yo me acuerdo, en mi barrio las mejores broncas eran cuando un grupo de hermanos, no voy a mencionar nombres, se agarraba a trompadas. Eran las broncas más emocionantes del barrio. ¿Sí? Yo tenía un par de amigos cuando se peleaban entre él y el hermano menor, cuando él lo ganaba, porque era un poco más grande, lo agarraba de los pelos y lo jalaba por todo el pasadizo. Eso ahora sería pues para internar Sí, claro. Sería patológico. Claro, patológico, pero era parte de la vida. Y sin embargo, esos hermanos ahora son súper unidos. Y tengo experiencias cercanas de hermanos que eran muy unidos de chicos y de pronto, por la injerencia de un factor externo, nunca más se hablaron, nunca más tuvieron una relación. Sí, claro, y se ve paradójico, ¿no? Sí. Lo que ocurre es que generalmente los hombres tienen un procesamiento de los conflictos distinto al de las mujeres. Entonces, sí se ha estudiado también que la relación entre hermanos hombres, por más que haya historia de peleas y de agresión, eso no marca la relación entre ellos, porque el hombre da la vuelta a la página, el conflicto pasó, y si igual ellos tienen compatibilidad y han tenido un buen vínculo con los padres, tienen una buena relación. Por otro lado, hermanos que se podían llevar bien siempre, pero que personalmente tienen rasgos de personalidad que hacen que les cueste manejar conflictos o que sean altamente influenciables por los otros o que tengan problemas de autoestima, puede hacer que un factor externo en determinado momento de sus vidas los termine separando. Ahora, es bueno tener hermanos, ¿no? Sí, tiene un montón de ventajas, te enseña mucho.
conversaba con un amigo que había estudiado psicología, creo que no lo concluyó, y si lo concluyó no se graduó de psicólogo, pero si la concluyó es un psicólogo también. Me decía, los hermanos son importantes porque despiertan la malicia, no la maldad, ¿no? Porque cuando tienes varios hermanos aprendes a sobrevivir, Sí, claro, pues, entre ellos, y te vuelves un poco malicioso, Sí, ¿no? sí. Siempre quieres hacer algo, o te quedas picón por algo, en fin. Sí, de ¿no? todas maneras. Te ayudan a la supervivencia. Sí, los hermanos son el primer contexto social del niño. Los hijos Entonces, únicos piden hermanos, ¿no? Sí, siempre, porque naturalmente hay una necesidad de socializar. Con los hermanos se aprenden habilidades sociales, entre ellas habilidades maliciosas, resolución de conflictos, venganza. Exacto, negociar, te ayudan a sobrevivir. Sí, sí, es un ambiente de supervivencia total. A compartir. De todas Idealmente, maneras, ¿no? Que también. mi hermana mayor no es muy generosa en ese sentido. Pero mi hermana mayor Le era lo cayó. máximo, es lo máximo. Era muy graciosa. Los Ahora hermanos bien, menores desarrollan muchos recursos cognitivos y sociales porque tienen modelos de quienes aprender. ¿hay algún indicador que te puede hacer pensar que en hermanos pequeños, si no se interviene en algunos aspectos, esto podría generar una crisis de rivalidad entre ellos importante? Sí, definitivamente si no pueden resolver conflictos, ese es un punto clave. Es normal que los hermanos peleen, Sí, siempre es van a normal, pelear. ¿no? Es normal lo que se más peleen natural. hasta el día que se mueran. Sí, Pero... sí, claro. Pero si tú ves que no pueden resolver esos conflictos o que la resolución del conflicto siempre tiene extremos, por ejemplo, de pasividad y agresividad, un hermano que pega y el otro que calla, o que pueden estar resentidos mucho tiempo sin hablarse, o que constantemente hay rivalidad entre ellos, ese es un indicador de que no se está formando un vínculo sano, porque finalmente resuelven el conflicto de una manera inapropiada y afectan los sentimientos que tienen el uno por el otro. Pero si pelean, se resuelve y de ahí siguen, y no es que uno está abusando del otro, no hay un modelo de uno pasivo y de uno agresivo, es natural. Ahí la intervención de los padres es clave, los papás tienen que entrar a ayudar en esto. Yo voy a citar un ejemplo porque es un testimonio, no, digamos, no es una evidencia científica. Yo veo a mi esposa y la relación que tiene con sus hermanos, es alucinante. ¿Es buena? Súper sólida. Genial. Yo no los he visto nunca discutir. Y si alguna vez han tenido una diferencia, nunca lo han llevado al terreno del conflicto. Son súper unidos. Inclusive con mi cuñado que vive en Canadá, ¿no? Se mantienen siempre en contacto y siempre están en armonía. O sea, hay una relación más que de hermanos también muy amical. Mi hermana, mi esposa y su hermana se llevan, son... Mejores amigas. Sí. Eso, por ejemplo, no me pasa a mí con mis hermanos, que quiero mucho a mis hermanos, pero no tengo esa capacidad de abrirme o de resolver conflictos. Nosotros nos peleamos. Claro, Sí. claro, probablemente va por ahí. Es raro. Sí, ellos seguramente han tenido un modelo de resolución de conflictos adecuado, probablemente sean asertivos, entonces se dicen las cosas pero de la forma apropiada y el problema pasa. El tema es cuando no lo dices o lo dices agresivamente. Esto siempre genera resentimientos. Ambientes hostiles frente a ambientes amigables. Sí. De todas maneras, eso va a influir. A favor o en contra, ¿no? Totalmente. Influye fuertemente, mucho más que lo que decíamos al inicio de la edad, la cantidad de hermanos. Sí. Realmente es el ambiente en el que se desarrollan. Si es hostil o no, si hay ayuda en la resolución de conflictos o no. Eso es lo que va a marcar si el vínculo se va a fortalecer y va a perdurar en el tiempo o en realidad van a seguir siendo hermanos siempre, pero nunca van a tener una relación estrecha tan o cercana. estrecha, ¿no? Alex, el tiempo es tirano. Qué Siempre. pena que no podemos seguir Siempre conversando lo es acerca de esto, conmigo. pero sí, qué cruel, ¿no? Qué Esa mal. es Maggie, que es muy celosa. Te agradezco muchísimo. Ha sido Gracias un a placer ustedes por la conversar contigo, invitación. no a ti por venir a ayudarnos. Ha sido Alex Taix, psicóloga, conversando sobre el vínculo entre hermanos. Nos vamos lamentablemente a una pausa para venir a cerrar el consultorio de la buena vida.